Muy buenas noches. Sí, entiendo que los Real Madrid hoy tuvieron a punto de pasar, de hacer lombrada. Hizo falta tiempo, dicen los de Real Madrid, unos 8 minutos más, 5 minutos más, y realmente casi, qué bueno. Mañana me dice Foncho que le toca al Barcelona. Mañana el Barcelona tiene que hacer la hombrada, solo son 5 goles. Solo son 5 goles. Esperamos que se haga. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema, escucha esto. No dudo que va a retar tu manera de pensar, no dudo que va a retar tu manera de desenvolverte en la tierra donde Dios te tiene. Hace muchos años atrás, cuando salieron los dibujos animados de Transformers, había una frase muy especial que usaba el líder de ellos cuando les indicaba que se transformaran. Y lo que decía él es: transfórmense y avancen. Transfórmense y avancen. Y te voy a decir algo, realmente Dios hoy quiere que tú te transformes y avances, que tomes decisiones. Posiblemente tú te sientes que no estás ejerciendo algún liderazgo dentro de la iglesia y dices: no, yo realmente hoy aquí en la tierra solo mi trabajo, voy a la iglesia los domingos. Pero te voy a decir algo, Dios te quiere usar de manera sobrenatural en la tierra. Y quisiera hacerte una pregunta hoy para comenzar esta plática. La pregunta que te lanzo es: ¿qué tanto crees tú que Dios te está usando hoy? ¿Te habías puesto a pensar eso? ¿Hace cuánto no te hacías esa pregunta? ¿Qué tanto crees que Dios te está usando hoy? Te quiero responder. La forma en que Dios me está usando hoy es igual a la manera que yo estoy conociendo la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es igual a responder de la mejor manera, desenvolverse de la mejor manera como Dios quiere que nos use. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo ser transformados y para qué soy transformado. Dios me transforma para un cambio. Dios me transforma para un cambio. En otras palabras, mi cambio genera o produce cambio en la tierra. Si yo soy cambiado, tu familia está siendo cambiada. Si yo estoy siendo cambiado, tu trabajo está siendo afectado porque tú seas cambiado. ¿Cómo te visualizas tú los próximos años siendo cambiado para avanzar? Y el punto aquí es que si no estás siendo cambiado, el punto es que estás decreciendo y estás retrocediendo. Conéctate conmigo en un tiempo de oración. Dile al Señor: Señor, yo necesito que estos principios hoy se claven en mi corazón y produzcan una reacción rápida, Dios. Dios te quiere usar. Oremos. Señor, gracias por esta plática, Señor. Te agradecemos por esta gran cantidad de hombres que hoy podían estar haciendo cualquier otra cosa, pero están aquí, Señor, conectados al tronco, tratando de escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que hoy tu savia bruta, Señor, tus vitaminas, todo lo que nosotros necesitamos, desciendan, Señor, de una manera poderosa y penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Yo quisiera comenzar conectándote con un pasaje que está en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 8, dice lo siguiente: si nos toca presidir, háganlo con solicitud. ¿Por qué te quiero comenzar retando con este verso? Porque posiblemente tú aceptas responsabilidad en la tierra cuando tú crees que tienes una responsabilidad en la iglesia, y no precisamente. Dios te está usando de manera natural en tu familia como un líder, y puede ser que tú seas una persona soltera, puedes ser un muchacho hoy entre nosotros, pero estás a punto, hoy te puedes preparar para presidir, y también tú puedes aportar y gobernar de una manera poderosa en tu casa. Si eres un joven, hay hermanos tuyos menores que tú, a los que tú también puedes de manera ejemplar poder estar liderando. Y cuando decimos si nos toca presidir, dice el libro de Romanos, hagámoslo con solicitud. Lo que está diciendo Pablo es: si ustedes van a liderar, háganlo con energías. Te quiero conectar a aquel episodio en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo interrumpe en el templo. ¿Te acuerdas? Jesucristo interrumpe en el templo y empieza a volcar todas las mesas. Imagínate por un momento que tu mente es ese templo. Imagínate que tu mente es ese templo. Jesucristo ha ingresado y empieza a tumbar todas las mesas y empieza a ordenar y a reorganizar tu mente. Eso necesitamos hoy, que tu mente tú la veas como ese templo, y que necesitas que Jesucristo venga y la ordene. Jesucristo venga y ponga cada cosa en su lugar.
Eso es gobernar, eso es liderear con solicitud. Que tú vengas y te tomes la responsabilidad de decirle, Señor, yo quiero que tú hagas un trabajo, que ordene mi vida para poder reordenar mi vida. En el mismo capítulo, el apóstol Pablo, versos anteriores, dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, les ruego que cada uno de ustedes, primer punto, individual, la solicitud es personal. No le está diciendo, hermanos, cuando vayas a tu grupo de crecimiento, no, les ruego, dice, a cada uno de ustedes, tú hoy tomas la decisión personal, y después dice, en adoración espiritual. O sea, el deseo de cambio es espiritual, no se puede crecer en la carne, todo cambio se produce en el espíritu. Dice, en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Verso 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primer punto, ¿a quién le toca comprobar cuál es la voluntad de Dios? A ti y a mí. Cuando tú y yo comprobamos cuál es la voluntad de Dios, tú comienzas a ser utilizado de manera sorprendente. Tú comienzas a ver cambios de manera sobrenatural en tu entorno. Tu entorno empieza a ser reconstruido, producto de una transformación. Por eso te digo, la transformación es natural. Solo necesitas tú invitar a Jesús a tu mente. Tú necesitas comenzar a darle play y decir, Señor, necesito renovar. La pregunta es, ¿qué es renovar? Cuando decimos renovar, porque ahí el secreto, el corazón de esos dos versos es renovar. Dice que todo el cambio ocurre cuando tú vienes y empiezas a renovar tu mente. Renovar es una mente receptora de la sabiduría de Dios. En otras palabras, tu mente se convierte en un envase. Es como un envase y tú empiezas a depositar toda la sabiduría de Dios y comienza a ingresar, y la sabiduría de Dios, a medida empieza a ingresar, la misma sabiduría de Dios empieza a hacer la transformación. O sea que tú no vienes y tú decides ajustar las cosas en tu mente y en tu cerebro. La misma palabra tiene el poder de hacer ajustes. ¿Y cuál es uno de los resultados de una mente transformada? Una mente transformada es una mente que renuncia a la excentricidad y a la extravagancia. Y tú comienzas a vivir de una manera humilde. Y tú comienzas, el primer paso de humildad es, Dios, te necesito todos los días. Te necesito todos los días. Tú no sales con sorpresas. Tú no vives sorprendiendo a nadie porque dices, Señor, yo te necesito. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de Dios. Mira lo que dice, llenos. Otra vez, tu mente es un envase. Dice, pedimos y oramos que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Te das cuenta? Sabiduría, voluntad, el saber cuál es el 1, 2, 3. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una oración que hacía Pablo. Es más, yo te quiero animar. Todos los días, comienza a partir de hoy a decirle, Señor, yo no sé si tú te lo habías pedido. Una vez una hermana me dijo, una vez empecé a pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser inteligente cuando lea la Biblia, quiero memorizarme la Biblia. Y dice que a veces ella se asusta ahora, porque con una agilidad, con una rapidez, como la palabra de Dios viene y se impregna y se registra en su mente. Y yo dije, hey, Dios aquí nos dice a través de Pablo que oremos. Y una petición tuya, a veces nosotros decimos, Señor, permite que yo pueda crecer, permite. Lo que tienes que pedirle, Señor, yo quiero crecer en conocerte, en conocer tu voluntad. Porque si tú conoces su voluntad, tú vas a ser una persona sobrenatural. Eres una persona que está siendo cambiado. Y el resultado es que eres una persona brillante, inteligentemente, hablando espiritualmente. ¿Y qué significa una persona inteligente hablando espiritualmente? Es una persona que vive saturada de la comprensión de Dios. Es una persona que está saturada de Dios y por lo tanto tiene un alto nivel de comprensión. Es por eso en la Biblia ese tipo de personas no habían mucho. Y porque como no habían mucho, los pueblos se tomaban el tiempo de venir a consultar a ese tipo de personas. En resumen, tú y yo nos podemos convertir en esas personas que son saturadas de Dios y tu familia recurre a ti, tus vecinos recurren a ti, porque tú eres una persona que está por encima del nivel de lo normal. Tú y yo lo podemos hacer. ¿Cuál es el requisito? Pedírselo a Dios. ¿Cuál es el requisito? Orar. ¿Cuál es el requisito? Darle permiso a Dios, entender y actuar de acuerdo a Dios. Un contraste.
En el libro de Santiago habla de una inteligencia que no es espiritual, habla de una sabiduría humana y dice que tiene algunas características. Santiago 3, 13 al 18, en primer lugar dice que la sabiduría que es de este mundo es terrenal. Cuando dice que es terrenal es una sabiduría que tiene negación y oposición espiritual. Es una sabiduría que se niega. ¿Te ha pasado alguna vez que tú te resistes al consejo de Dios? ¿Te ha pasado que alguna vez te resistes al liderazgo, te resistes a la instrucción, te resistes al consejo? Puede ser que en ese momento hayas comenzado a dar pasos en tu sabiduría propia. También dice la Biblia en el libro de Santiago que esa sabiduría es natural, hablando lo que significa es una sabiduría sensual, que le pone muchos atención y cuidado a tus emociones, y piensas y decides en base a las emociones. Pero la última característica de esta sabiduría, dice la Biblia, que es satánica, dice que es diabólica. Cuando dice diabólica, lo que está diciendo es que trata de darle una explicación a todo con tal de excluir a Dios. Y el mundo así es, te van a inventar cosas, te van a dar argumentos huecos, al punto de que tú vengas y saques a Dios de tu mente y decidas decirle sí. Ahora, cuando dice, y esa sabiduría es natural, animal, diabólica, dice que tiene resultados. Y uno de los resultados dice que allí hay perturbación. Y dice que hay contención y toda obra perversa. Cuando habla de la palabra contención, cuando tú contiendes con alguien, es porque te amargas en primer lugar, comienzas a lidiar con envidias. Eso es resultado de no estar conociendo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, te das cuenta que necesitamos personas. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a tratar a los demás como tus hermanos, las personas más queridas. Y si alguien no es hermano, tú vas a tratar a los demás como tesoros, porque Dios ama al mundo. Eso solo se logra en la sabiduría de Dios. También el resultado de la sabiduría que no es de Dios, dice que hay confusión. Un hombre confundido. ¿Quién es un hombre confundido? Un hombre que trata de ejercer su derecho a su manera, sin importar los principios bíblicos. Tú solo exiges tu derecho nada más. Pero también dice que esa sabiduría produce corrupción. Si tú estudias la palabra, hay una palabra corrupción, vivir en medio de una ruina moral. Te quisiera preguntar, ¿qué cosas están arruinando tu mente hoy? Cuando hablamos de una ruina moral, piensa, este tipo de pensamientos, este tipo de acciones hoy están arruinando mi mente. Estas cosas son las que hoy el Señor Jesús tendría que entrar y tumbar. Entonces podemos concluir lo siguiente, podemos concluir, un estado de confusión resulta un estado de frustración. Mira qué poderoso esto. Cuando tú y yo estamos confundidos sin saber cuál es la voluntad de Dios, te frustras y a veces dudas y dices, ¿será realmente que Dios funciona? ¿Será realmente que Dios funciona? Yo creo que necesito algo. Y hay un libro de John Maxwell que habla de el líder 360 grados. Dice que el tipo de líder que no ve como debe de ser, dice, si yo estuviera en esa posición, si yo fuera esto, eso es un mito. Eso es un mito, porque Dios te quiere usar donde estés y como estés. Porque si eres débil, su poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, lo opuesto de Romanos dice, sería el estado de renovación resulta un estado de transformación. Mira el contraste. Primero estamos confundidos y nos frustramos. Aquí estamos renovados y Dios produce transformación. Yo me renuevo y Dios me transforma. Ahora, ¿te acuerdas que el pasaje dice lo siguiente? No se amolden. Eso es lo que dice el verso, ¿verdad? No se amolden, sean transformados y no se amolden. ¿A qué dice? A este mundo, a este siglo, a esta época. Tú y yo sabemos que ahí está hablando de sistemas de ideas, pero lo que está diciendo ahí es época, mundo actual. ¿Y sabes lo que significa mundo actual? Lo que significa es que el mundo se mueve rápido con el objetivo de no darte tiempo de pensar. Pon atención a eso. Eso es lo que hace el mundo cuando dice no se amolden. Lo que debes de hacer es no dejarte atrapar. El mundo y Satanás lo mueven rápido, 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 al punto de no darte discernimiento, no darte tiempo de que tú puedas pensar. Un ejemplo, los carros. Hoy te sacan un carro, mañana te sacan otro y no te dejan pensar y tú estás presionado. Aunque estés endeudado, te sientes comprometido a poder comprar ese carro. Los celulares, y van a seguir cambiando. Hoy tú vas a tener el celular de última tecnología y en 6 meses, la ley del suspiro, tú vas a estar viendo el otro celular y vas a estar lidiando que quieres ese celular.
aspirando que cuando tengas ese celular, tú vas a ser alguien. Eso es el sistema de ideas. Tú no lo ves, pero así funcionan. El sistema de ideas funciona. Así como cambian las opciones de vivienda también. Las opciones de vivienda van a ir cambiando y van a ir cambiando y van a ir cambiando al punto de que te quieren atrapar. Las opciones de inversión, el mundo las está cambiando, las está cambiando. Las opciones de inmoralidad. Recientemente uno de los diarios de nuestro país hizo un reportaje acerca de las chicas prepago. Dicen que las chicas prepago hoy no son de un nivel bajo. Las chicas prepago a nivel de prostitución hoy son universitarias, muy guapas. Las muchachas más guapas de las universidades están siendo reclutadas. Eso les está diciendo el mundo, les está diciendo es, ¿para qué vas a sacar una maestría? ¿Para qué te vas a preparar? Mejor tener esta vida a escondidas y vas a salir adelante. Y es bien duro. Y es bien duro, ¿sabes por qué? Porque una hija tuya puede ser presa del sistema de ideas. Porque un familiar cercano tuyo puede ser presa a un trabajo de eso. Recientemente un joven nos decía que estaba esperando un transporte frente a nuestra iglesia, aquí enfrente del auditorio, y dice que se paró alguien y bajaron los vidrios y le dijeron, hey, tienes buen cuerpo. Fíjate que nosotros tenemos una empresa de modelaje y todo lo demás, y lo estaban invitando a una red de prostitución. Eso es. Invitándolo a una red de prostitución y le decían, mira, tenemos buena paga. Tú dices, sí, esos son mitos. Tus familiares pueden ser presa y tú no puedes discernir eso, tú no puedes oler eso. La única forma de oler y olfatear eso es estando pegado a Dios. Y Dios te puede dar la sabiduría para alejar a tu familia de ese sistema de ideas llamado mundo, para que tú veas que no estamos exentos de todo esto. Las opciones tecnológicas, las opciones de comunicación, y también el mundo está cambiando las opciones espirituales. Cada vez la espiritualidad con Dios es menos impersonal, cada vez es más ecuménica, cada vez más tú no eres ni chicha ni limonada y te vas diluyendo. Hace un par de tiempo atrás un líder que es muy seguido dijo, ahora soy católico también, dijo que era católico, y entonces muchos católicos ahora se han sumado, y tú de una forma inconsciente podrías estarte volviendo ecuménico si tú no vienes y rompes el molde y dices, Señor, yo necesito estar siendo renovado. Un resultado puede ser también la frialdad espiritualmente hablando. Pregunta, ¿qué beneficios tiene hoy tu familia de tu espiritualidad? O sea, ¿a qué nivel está tu espiritualidad y qué beneficios está teniendo tu familia? Producto de tus acciones de buscar a Dios. Si el mundo no te deja pensar, vas a pasar a un estado de ser un imitador. O sea, como el mundo reacciona para no dejarte pensar, entonces llega un momento donde tú no sabes y lo que haces es te vuelves un imitador, te adaptas al envase del mundo. Y andas con la marca del mundo, dices que eres cristiano, pero realmente no eres cristiano. No amoldarse, cuando dice Romanos, no se amolden, es abandonar un estado pasivo. Tú no puedes estar en un estado pasivo. Si ayer no leíste, no puedes continuar igual. Si hoy no leíste, no puedes continuar igual. ¿Te acuerdas un pasaje en el apóstol Pablo, en una de las cartas? Le dice a Timoteo, ve donde Carpo, le dice. Cuando pases por donde Carpo, tráeme los pergaminos, los libros, los necesito. Era un hombre que se dedicaba a la lectura. Era un hombre que pasaba siendo renovado, y es muy probable que esos pergaminos contenían parte del Antiguo Testamento. Y Pablo está ungido. O sea, está urgido porque él siente que cada momento es importante para estar siendo renovado. Cada cuánto tú estás leyendo la Biblia, cada cuánto estás teniendo las disciplinas espirituales. ¿Te acuerdas del último campamento que tuvimos? Las disciplinas espirituales, fuimos desafiados. De aquel tiempo a hoy, ¿cómo ha cambiado ese gas, esa energía, ese oxígeno que tú traías? De aquel tiempo a hoy, ¿cómo ha cambiado? Hay un arma poderosa de cómo ser transformados. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice lo siguiente, pero hágase todo decentemente y en orden. Si tú agarras este verso y lo aplicas a tu mente y dices, hey, pero hágase todo decentemente y en orden, y dice, Señor, yo quiero que tú vengas, ingreses a mi mente, ordenes todo, y que de mi mente la conducta sea decente, ordenada, decorosamente. Lo que significa eso es, hermanos, que para producir un cambio, para ser transformados, necesito poner mis pensamientos en equilibrio. Decentemente y en orden es
pensamientos equilibrados. O sea, si tú hoy dices, hey, hay un área en mi vida que no está bien, necesitas equilibrarla. Lo que necesitas es equilibrarla y no la puedes dejar igual. Ahora, ¿cuál es el molde? Porque dicen, no te amoldes a este mundo. O sea, ¿cuál debería ser el molde entonces de una mente equilibrada, gobernada por el Espíritu Santo? Una mente que está siendo renovado. Es una mente con juicio, con actitud y con hábitos. Esa es una mente que está siendo renovada por el Espíritu Santo. O sea, tú tienes juicio, dice, hágase todo decentemente y en orden. Dice también para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Está hablando de juicio, de saber hacia dónde voy. Está hablando de comprobar, de una actitud mía intencional en buscar algo. Y la permanencia, hábitos. Eso debe pasar en tu mente, juicio, actitud y hábitos. Quisiéramos ver entonces en primer lugar el resultado de una mente equilibrada, con juicio, actitud y hábitos. ¿Sabes cuál es el resultado en primer lugar? Una visión clara. Y verdad que hemos escuchado tantas veces hablar de visión, que la visión corporativa, la visión eclesiástica, visión aquí, visión allá, porque es clave. Porque es clave. La visión para un hombre, es más, tú y yo que somos hombres, Dios nos diseñó hombres para gobernar, para liderar las personas y para gobernar las cosas y los animales. Si tú lees el Génesis, eso fue lo que Dios decidió con los hombres. Entonces, visión clara es igual a comportarme como un vidente. ¿Qué significa esto de comportarse como un vidente? ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento quiénes eran esos hombres? Los videntes eran esas personas que recibían permanentemente las noticias de Dios, recibían la dirección de Dios, podían tener esa capacidad de prevenir cosas. ¿Y cómo lo hacían? Porque Dios se lo decía. Entonces, un hombre visionario es una persona vidente, una persona que está viendo más allá porque Dios le dice las cosas. En otras palabras, tú vas a poder redireccionar a tu familia de la manera correcta porque Dios te está diciendo hacia dónde tú tienes que moverte. Vas a tomar las mejores decisiones en tu trabajo, podrías estar mejor laboralmente porque recibes la información de parte de Dios. Los hombres que influyeron en las generaciones del Antiguo Testamento permanecieron buscando a Dios. Fíjate bien en todos esos hombres. Y buscaba a Dios, iba al monte y estaba con Dios, y buscaba a Dios, y se apartaba a los montes, y se apartaba aquí. Tenían tiempos prolongados de búsqueda con Dios. El estar siendo renovado por el Espíritu Santo, tú sales renovado para cambiar a personas. Revisa el Antiguo Testamento, todos esos hombres que recibían palabra de Dios, bajaban y esa palabra impactaba en vidas, no solo quedaba en ellos. La gente se asombraba y decía, wow, y seguían a esta persona. Por eso es que Dios de una manera natural va a provocar que te sigan, porque tú tienes una visión, porque puedes prevenir y llevar a las personas a lugares seguros. Aprender a ver más lejos que los demás. Dios te tiene aquí hoy para que tú puedas ver más allá que los demás. ¿Y sabes qué está relacionado a esto? La fe. Tú y yo, para poder ver más allá, necesitamos ser hombres de fe. Fe es igual a visión. Piensa que es la fe. Recuerda que es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no has visto las cosas, pero las estás viendo y sabes que van a suceder. Esto es ser un hombre de fe. Un hombre de fe tiene visión y tiene la capacidad de mover a otros hacia donde Dios quiere que tú los muevas. Ser capaz de ver cosas espirituales y discernir asuntos sobrenaturales. Eso es. Vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, piensa en lo siguiente. Sin profecía, mi familia es un molote. Piensa, sin profecía, mis hijos son, con mucho respeto, son un desmadre. Sin profecía, mi cuadra es un desastre. Sin profecía, mi departamento en mi trabajo es una locura. Entonces te das cuenta que tú puedes ser la diferencia. Y el único requisito es el contacto divino que tú tienes. Esa palabra que tú recibes, esa actitud espiritual en la que tú vienes y dedicas tiempo para que Dios empiece a renovar tu mente. Entonces es permanentemente y constante, es una mente de hábitos. Una mente de hábitos es todos los días. Tu mente no puede quedarse estático con el agua estancada. Ya lo de ayer es agua estancada. Dios quiere renovarla todos los días, todos los días. Dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué dice?
más el que guarda la ley, más el que permanece. Salmo 1 dice, más bienaventurado el varón que en su ley medita de noche, todo lo que hace prosperará. Dice, más el que guarda su ley es feliz. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres ver más allá? Eres un líder responsable que provee cómo afectar el futuro de otras personas cuando tienes visión. ¿Te acuerdas cuando muchos fariseos juzgaban a Pedro y decían, ¿qué? Este simple pescador de poco intelecto, decían, y se asombraban? ¿Cómo hablaban? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiese tenido conexión con el Padre y el Padre le dice, es a estos pescadores a los que yo voy a usar? Y Jesucristo se hubiera ido a Harvard a buscar a otros hombres, pero Jesucristo no vio un simple pescador. Jesucristo vio un santo líder, vio un hombre de Dios, vio un profeta, al hombre que iba a trastornar el mundo. No sé cómo te ves hoy. Pregunta, ¿cómo te ves hoy? ¿Cómo te estás viendo hoy en tu familia? ¿Cómo te ves en tu trabajo? ¿Cómo te ves a nivel de iglesia? ¿Cómo te ves en la gran comisión en todo el sentido de la palabra? Alcanzar el mundo. ¿Cómo te ves hoy? La visión incluye varias cosas. En primer lugar, escucha esto, la visión incluye optimismo y esperanza. Si tú eres un hombre de visión, las personas se te van a acercar a ti porque eres una persona optimista. O sea, un hombre de fe, un hombre que escucha a Dios permanentemente, tiene buenas noticias. Dice un pasaje que no tiene temor ni de malas noticias, porque eres un hombre que está escuchando a Dios. Y Dios, si no vas a dar un paso en falso, porque dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque se venga algo terrible, es buena, agradable y perfecta. Optimismo y esperanza. Pregunta, ¿tú crees que tu familia hoy necesita optimismo y esperanza? ¿Tú crees que en el grupo de crecimiento donde tú te reúnes hoy necesitan optimismo y esperanza? ¿Tú crees que ese vecino que abre el portón todos los días y sale de su casa rápidamente, tú ni lo puedes saludar, necesita optimismo y esperanza? Entonces te das cuenta que Dios te puede usar con una visión clara. Y a medida que tú dices, sí, pues yo no soy bueno para las relaciones o lo que sea, cualquier obstáculo, Dios mismo se va a encargar de superar, porque Dios es el que va a renovar tu mente. Dios sobrepasa. Ahora, la visión también incluye aventura, y la aventura lleva a riesgos. ¿Hace cuánto no piensas en algo alocado para tu vida? O sea, tu vida es estática, tu vida es monótona. O sea, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre con una visión clara es un hombre de aventura. Está pensando en cosas, está soñando con su familia, sueña con sus hijos, tiene expectativas con su esposa, tiene sueños a nivel personal, hablando de que Dios lo va a usar. ¿Qué aventuras tienes para los próximos años? ¿Has pensado, has fantaseado con alguna aventura? Es más, cuando tú no tienes aventura y no eres una persona aventurada espiritualmente, te conviertes en una persona aguafiesta con la gente. La gente viene bien emocionada, sí, y eres un aguafiesta. Dios no te quiere como una persona aguafiesta. ¿No será que en tu familia también estás siendo un aguafiesta? Con tu señora, con tus hijos. ¿Cómo te ven tus hijos hoy? O sea, tus hijos cuando tú llegas a tu casa celebran, gritan, se emocionan cuando tú llegas, o tú llegas y no pasa nada. O sea, piensa, ¿cómo es tu familia cuando tú llegas? ¿Cómo son los hermanos cuando te ven? O sea, el brillo de los ojos cuando te ven las personas, en tu trabajo cuando tú llegas, ¿cómo reacciona la gente? La transformación produce eso. Tú no lo buscas, es un resultado, pero la transformación produce eso. Un líder transformado ve, pero también decide. Y puede ser que si no estás viendo correctamente, vas a decidir de manera inadecuada. Entonces no podemos seguir siendo desordenados, sin juicio en nuestra relación con Dios. ¿Qué hábitos necesitas incorporar a tu vida? Hay una segunda cosa que quisiéramos ver de resultados cuando una mente está siendo equilibrada en juicio, actitud y hábitos, producto de ser renovados por el Espíritu Santo. Es el humor limpio. Mira qué interesante, una mente transformada, un hombre transformado, o sea, por el Espíritu Santo, tiene humor limpio. Aquí no estamos hablando de que te sudan corporalmente tu pH, como a cebolla, como a pepino, o sea, no estamos hablando precisamente de eso, sino estamos hablando de el gozo tuyo, el gozo de lunes a domingo. Tú dices, no, pero, o sea, y no estamos hablando de temperamentos. Estamos hablando de que si eres un hombre transformado y renovado, de lunes a domingo eres una persona diferente. O sea, tú no puedes seguir siendo el mismo, cascarrabia, apático, frío. ¿Te das cuenta? O sea, si has confiado en Cristo
y Cristo tiene poder de resucitar muertos, no puedes aspirar a seguir siendo el mismo. Dios te quiere cambiar. No sabes tú el beneficio que tiene relacionarse con personas de humor limpio. Te voy a explicar qué significa eso. Nuestro sentido del humor debe controlarse y cultivarse. Pon atención a esto. ¿Tú crees que Jesucristo era una persona de humor? Jesucristo lo amaban. No dice que pasaba tirándose carcajadas, pero lo amaban porque tenía un tacto con las personas. Y te voy a decir, esto como hombres necesitamos desarrollarlo, porque tú eres el que guía, tú eres el que marca la pauta, y mucha gente te va a obedecer por autoridad, pero la gente es impactada con el trato. ¿Te acuerdas Jesucristo con aquellos niños? ¡Hey! Dejen a los niños, venid a mí, no se los impidáis. Y después dice que los bendice. Piensa en los padres de esos niños cuando viene Jesucristo y dice: hey, tranquilos, relájense, bájate del palo, papáito, tírate, eso, sentate aquí, y los bendice. Piensa tú como papá y que tu hijo es el que está con Jesús, ¿cómo te sentirías? Primero querías trompear a uno de los discípulos porque te está quitando a los niños de Jesús, pero viene Jesús, entra en acción y dice: hey, tranquilos, tranquilos, y los bendice. El humor, el gozo tuyo es de bendición para otros, es de bendición. Entonces necesitamos tú y yo reemplazar las tensiones. De lunes a domingo tú vas a lidiar con tensiones en la vida, y si tú vienes y no manejas tu humor, vas a maltratar a los tuyos. No puedes seguir siendo un hombre enojado, no puedes seguir siendo un hombre que sigue maltratando a los suyos y trata muchas veces a los suyos como animalitos. Si tú eres un hombre transformado, tú puedes salir de esto. Es más, Dios te quiere sacar de esto. Te das cuenta que Dios transforma de manera privada. A ti te transforma de manera privada, y tu transformación privada impacta en la vida de otros. El humor, ese humor que viene de Dios, ese humor limpio, producto del gozo del Espíritu Santo, te ayuda a reemplazar las amarguras. De lunes a domingo vas a lidiar con amarguras, y si tú no vienes y lo reemplazas por el gozo de Dios, vas a hacerle la vida infeliz a otros. Las amarguras, la Biblia habla de amarguras y dice que abandonemos la gritería, las amarguras, todo ese tipo de conductas. En otras palabras, no puedes seguir siendo amargado. Dios te quiere cambiar. No, pero no hay excusas. Dios te quiere cambiar. Piensa, ¿te imaginas si cuando hay un clima de tensión, cuando tú te sientes dañado, lastimado internamente, pero tú vienes y eres renovado? ¿Te imaginas el beneficio para tu familia, para la gente que te rodea, para ti mismo? El sentido del humor limpio también te ayuda a reemplazar las frustraciones. Muchas veces te vas a frustrar, van a haber cosas que no salieron de la manera correcta, y sabes, cuando el gozo de Dios no está en ti, lo que haces es culpar a otros de tu tropiezo. Y eso es una reacción natural, culpar a otros. Él fue que se metió, mira que aquí, que vos no pusiste eso, yo te dije, y reclamos y reclamos y reclamos, y en ese reclamo y reclamo dañas a muchas personas. Necesitamos que el gozo de Dios se apodere en nosotros en un humor limpio para reemplazar los temores. O sea, el temor tiene la capacidad de aniquilarte. El temor tiene la capacidad de cambiar tu estado de ánimo y de deteriorarte. Y lo que haces tú es aislarte. Y como tú tienes temor, lo que empiezas es aislar a los seres queridos tuyos, con el hecho de que los quieres proteger, pero realmente los puedes llevar a tu zona de destrucción. Los temores. Dios quiere transformarte tu mente con juicio, actitud y hábitos, también para reemplazar las equivocaciones. Van a haber muchos momentos de lunes a domingo donde te vas a equivocar, y si tú no tienes el gozo de Dios, ¿sabes qué va a ocurrir? Vas a eliminar oportunidades en las personas. Vas a marcar a personas y vas a decir: esta persona ya no. Y vas a descartar personas a tu misma familia. Puede ser que no se lo digas a tus hijos, pero con tus acciones los estás marcando, estás destruyendo la identidad de tus hijos. Y tus hijos tienen una incongruencia: lo que me dice mi papá y lo que dice Dios, ¿a quién le creo? Pero Dios me dice cosas buenas, pero él es un hijo de Dios también, y todos los días recibo esta información, y entra en un momento de confusión. Como hombres somos un instrumento entre Dios y las personas. Dios quiere que gobernemos, Dios quiere que lideremos. Escucha esto:
El humor en la vida de un líder es un lubricante poderoso. Parece mentira, pero el humor, el sacar ese gozo de Dios que viene de Dios, y a veces tú tienes que agarrarte en el último minuto del gozo de Dios. Y te voy a decir, no es fácil. Yo sé que nos cuesta. Tenemos diferentes personalidades, diferentes reacciones, y es difícil. Pero el punto aquí es, no podemos seguir igual. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, yo quiero agarrarme de esta arma de grueso calibre y te lo quiero demostrar. Mira lo que dice Nehemías capítulo 8 versículo 10. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. En la vida de un líder, Nehemías fue un líder que fue a reconstruir y lidiar con personas negativas, y dice: el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Si hay un arma poderosa en la vida de un líder, es el gozo. O sea, la gente ve a Cristo en ti por el gozo, el impacto de bendición que tú provocas en una persona por el gozo. Mira lo que dice Proverbios, Salomón, un hombre muy sabio: el corazón alegre es buena medicina. Tú no puede ser que no seas muy habilidoso, pero si eres una persona gozosa, que el gozo de Dios está en ti porque buscas a Dios, tú eres una persona con poder curativo. Andas de casa en casa, de sonrisa en sonrisa, de plática en plática, y te conviertes en una medicina móvil. Eso es lo que dice: el corazón alegre es una buena medicina. En primer lugar, para ti. Yo he visto personas que están mal físicamente, personas que financieramente están mal, pero el gozo de Dios los hace salir a flote. Y muchos tenemos todas las herramientas, pero el negativismo nos hunde. El gozo de Dios es un arma poderosa y es bien fácil. No se compra en Price Bar, no se compra en el súper, se adquiere gratis en una relación íntima entre tú y Dios. Piensa, y estoy haciendo énfasis en tu familia, porque ahí Dios te necesita. ¿Te imaginas si a partir de hoy tú comienzas a añadir una dosis de gozo a tu familia? Piensa el impacto en tus hijos. Cuando llegas cansado, tú dices: no puedo llegar aburrido, cansado, poniendo condiciones. No, voy a llegar fresco, con el gozo de Dios, porque quieras o no, tus hijos, aunque vengan cansados, viene el líder, viene el que tiene el contacto con Dios, el que marca la pauta, ahí viene. Pero si tú llegas y ya hay comida, ya saqué el perro, ahí es el perro vos, las tortillas, frijoles calientes, helados, puras balas, mujer, ¿para qué te doy dinero? Y empieza toda la cantadera, ¿va? Vaya a dormirse, hay agua caliente, calentame agua. Y ya queda tensión. ¿Te ha pasado? Qué feo eso. Ellos no te dicen nada, probablemente por respeto. Hay señoras que sacan también ¿y qué pasó pues? ¿Y qué pues aquí? Comete los frijoles. Y te digo, hincate también ahí, viejo este. O sea, puede ser. Y tú dices, y empieza: ¿para qué vas a la iglesia y aquí? Y empiezan bien espirituales, a los dos. Empiezan bien espirituales, producto de que hizo falta el gozo de Dios. Y después, ¿cuál es la repercusión? Los niños ¿qué vos, maestra? Los niños, ahí en la escuela. ¿Y qué pues? O sea, imitando. O sea, entonces hay una repercusión. ¿Te das cuenta cómo el gozo de Dios es el efecto dominó? O sea, un efecto dominó. Mira lo que dice Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermanos, no necesitan ir donde Cherefán. No necesitan ir allí. O sea, para que te quite las arrugas. Tu doña te va a ver linda. Perdón, lindo, hermanos, lindo. Hermanos, yo me equivoqué. Yo estoy bien convencido de que ustedes son hombres de Dios. Ey, el corazón. Es que estos chavos están bien emocionados. Eso es, alegra, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. No necesitas una cirugía. Hey, tu señora, tus hijos, el grupo de crecimiento, tu trabajo, tus jefes, tu entorno, por el gozo de Dios. El gozo de Dios, Dios lo da. Pon atención a esto. Un líder triste resta. Un líder agotado resta. Un líder enojado resta. ¿Qué está experimentando tu familia hoy, tu gente, la que te quiere? ¿Te acuerdas un momento donde Pablo perdió la paciencia con Juan Marcos y le dijo: mírame, no me lo llevo, y no me lo llevo, y no me lo llevo, y punto? O sea, lo sacó.
lo sacó de onda. Y entra un Bernabé ahí, y llega un Bernabé y le dice, Pablo, tranquilo, mira, no. Y viene Bernabé y hace un trabajo y con el gozo de Dios puede discernir, Dios puede usar a este hombre y no lo elimina. Yo me pongo a pensar, si Bernabé no entra en esa escena, ¿qué se hubiera hecho Juan Marcos? Y viene Juan Marcos y decide irse con Bernabé, y Pablo se va con Silas, y Dios bendice ambos viajes, y producto tiempo después viene Pablo y dice, mándenme a Juan Marcos, porque es útil en mi ministerio. Pablo reflexiona y Pablo dice, mis respetos para Bernabé, y Pablo aprende y todos aprendemos. El gozo de Dios, ser amigables, hermanos, ser amigables, tener tacto y diplomacia, y yo sé que no es fácil. Y el último punto que quisiéramos tocar esa noche es producto de que tú eres renovado, tu mente es renovada en juicio, actitud y hábitos, es la humildad. La humildad, ese es un resultado, escucha esto, no es que tú, no, es un resultado de una mente renovada. Todos los días, y no estamos hablando solo en elementos de liderazgo aquí, todos los días, entre más buscas a Dios, más humilde tú eres. Entonces ponte a pensar, ¿te imaginas tu trato y respeto en tu casa desde el más pequeño hacia el más grande si tú eres humilde? Desde el más pequeño al más grande. El trato desde que tú entras a este lugar y el guarda de seguridad está ahí, el trato tuyo. El trato en tu trabajo hacia las personas, humildad. Por eso Jesucristo promovió el liderazgo de servicio, el liderazgo humilde. ¿Y sabes cuál es el mayor veneno, el mayor, se puede decir, el mayor, si podemos decir lacra, lo más destructivo en este mundo? ¿Sabes qué es? Y que daña la vida de un hombre, que no queremos ser segundos. ¿Cuánto daño hace eso? No queremos ser segundos, aspiramos a ser primeros. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo me eche para atrás, que yo mengüe y Él tome más importancia? Muchas veces vas a renunciar, aún en tu misma casa. La importancia sea para tus hijos. Eso es un ejemplo. Estás enseñando con el ejemplo. Muchas veces la importancia para tu esposa, con tus actos, con tu trato. La importancia para las personas que te rodean. No queremos ser segundos. Aprende a ser un segundo a bordo. Ahora, ¿sabes cuál es el resultado? Que Dios viene y empieza a renovarte en tu mente. Jesucristo dice que tomó forma de siervo, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser que tú vas a combatir la actitud quisquillosa en tu vida. Mira qué interesante, Dios mismo va a combatir la actitud quisquillosa. ¿Quién es una persona quisquillosa? Alguien que se ofende con facilidad por cosas sin importancia. Así de sencillo. Muchas relaciones se pierden por cosas sin importancia. Dios viene y va a combatir en tu mente, porque todo esto ocurre en la mente, hermano. No nos engañemos. Todas estas emociones ocurren aquí, en tu mente. Dios va a combatir el egoísmo en tu mente cuando tú creces en humildad. El egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace entender desmedidamente su propio interés, sin preocuparse por los demás. ¿Te importas tú? Aunque tú digas que te importa la gente, te importas tú. Dios va a combatir en tu mente los celos. Si hay algo que arruina la vida de un hombre, son los celos. Y los celos es la envidia que alguien siente por el éxito que otro disfruta. Así de sencillo. Y eso lo vas a lidiar en tu mente lo vas a tener que lidiar. Y la única forma, la forma más poderosa es sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para ti, no vas a tener que sentir envidia, ni celos, ni preocupaciones de eso. Te vas a ahorrar un montón de camino tenebroso en tu vida. Dios mismo, a través de la humildad, te está renovando, te va a evitar lidiar con la arrogancia. ¿Te acuerdas que hay un proverbio que dice 7 cosas aborrece Jehová? Y una de las cosas es los ojos altivos, la arrogancia, la mano derramadora de sangre, dice, pero los ojos altivos, la arrogancia es la altanería, la soberbia, el sentimiento de superioridad ante los demás. Tú eres una persona así. Lo que tienes que hacer es dejar que Dios te limpie, dejar que Dios venga y tu envase llamado mente lo llene de Él. También Dios te va a aprender a que empieces a lidiar la misma renovación con la infalibilidad. ¿Sabes qué significa esto? No creer que tú no te equivocas.
Nos equivocamos, reconocer nuestros errores, ser veloces para corregir cosas en nuestra vida. Esto es ser enseñables, ser veloces para corregir cosas, pero muchas veces nos creemos infalibles y eso se logra cuando tú eres renovado. Cuando tú eres renovado en tu mente con juicio, con actitud y con hábitos, Dios va a permitir que puedas combatir la indispensabilidad, ser indispensable. El mundo debe de detenerse si no estamos. No es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que se detenga el mundo porque te necesita. Pero Él quiere que dejes de pensar que si tú no estás, el mundo se va a detener. Pero Dios te necesita como un hombre maduro. Y entonces queremos acaparar el reino de Dios. Queremos acaparar, o acaparas el reino de Dios, o vas a querer acaparar el mundo. El mundo está diseñado para que quieras más, más, más y más. Y en último lugar, Dios viene y empieza a trabajar en tu mente, a renovarla en humildad, y vienes y combates el negativismo. Una persona negativa siempre encuentra un pelo en la sopa. Todo está mal, siempre hay algo que está mal. Nunca lo haremos, es imposible, no hay gente, no hay recursos. El mundo necesita cristianos con cara de sí. Tu familia necesita hombres con cara de sí, esperanza, esperanzadores. Y eso se logra cuando tú has tenido un contacto con Dios. Quiero llevarte nuevamente al verso. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiero recapitular. Una mente equilibrada es una mente con juicio, una mente con actitud y con hábitos. Tenemos la siguiente diapositiva. Eso es, una mente equilibrada es una mente con juicio, actitud y hábitos. Y quisiera yo hacerte unas preguntas para terminar. Las preguntas serían las siguientes. ¿Qué cambios han sido difíciles en los últimos 3 meses en tu vida? Pregúntate, ¿qué cambios? Piensa en los últimos 3 meses. ¿Qué cambios han sido difíciles en mi vida en los últimos 3 meses? En tu vida privada, allá donde nadie lo sabe, donde solo tú ahí en tu mente, ha sido difícil. En tu trabajo, no sé si te quedas hasta tarde viendo cosas que no debes de ver, o estás siendo imprudente con alguien en tu trabajo, o estás saliéndote del camino de integridad en tu trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te ha tocado lidiar los últimos 3 meses y no ves cambios? En la iglesia, ¿qué cosas no están bien en tu desarrollo como cristiano, a nivel eclesiástico? Y sobre todo, en los últimos 3 meses, ¿qué cambios han sido difíciles en el hogar, en tu casa, allí donde Dios quiere que construyas las habitaciones con sabiduría, dice? Ahora hay esperanza. Estamos hablando de renovarnos. Yo te quiero que cambies de mente. Y el punto aquí es, ¿cómo te gustaría progresar en los próximos 3 meses? Pon atención. En los próximos 90 días, tú puedes ver cambios significativos. Y digo 3 meses porque 3 meses es medible. Fácilmente tú puedes ver cosas. Pero estamos hablando de juicio, estamos hablando de actitud, estamos hablando de hábito, porque dice, todo se haga decentemente y en orden. Cuando hablamos de renovar y hablamos de juicio, de sabiduría, la pregunta práctica sería ¿a quién voy a acudir en consejo y guía? En estos 3 meses, ¿quién va a ser tu compañero de batalla? ¿A quién voy a estar acudiendo en consejo y en guía? Hace como 2, 3 semanas, hablé con un hermano aquí de la iglesia. Después de un fin de semana estábamos compartiendo y hablamos con él. Y él me dice, hey, ¿puedo llamarte cuando pueda? Y yo he visto que él ha hecho 3 llamadas. Y las 3 llamadas que ese hombre hizo es para contar situaciones gruesas, difíciles en su familia. 3 cosas. Y una de ellas las está atravesando ahorita. Y yo he podido ver cómo él a través del consejo ha salido a flote. Y es más, te ponen aprietos porque si hay cosas que tú no sabes y que necesitas sabiduría, te lleva a ti a consultar. Hey, fíjate que hay una persona que está lidiando, ¿cómo crees? Y te lleva a ti también como consultor a consultar. Eso es juicio, te vuelves una persona juiciosa. Pero también tu mente es de actitud. Actitud, según Romanos, capítulo 12. Cada cuanto buscaré el consejo y rendiré cuentas. Pon atención,
Una cosa es que lo estés buscando, pero otra cosa es que estés rindiendo cuenta. Eso es actitud. Lo busco y rindo cuentas. Entre más rindes cuentas, más fácil te vas a dar cuenta si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en último lugar, hábitos. Hábitos en los próximos 3 meses va a ser: estas actividades estarán pasando y pasando en mi vida. Son hábitos, decisiones. Estarán pasando y pasando y pasando. Hermanos, ser renovados es estar a tono con la voluntad de Dios. Y hay una conclusión esta noche. La conclusión es: si no hay renovación, no hay transformación. Así de simple. Ahora, pero mira qué interesante. Ser renovados garantiza vivir correctamente en esta tierra como para el cielo. Mira qué gran diferencia. Vivir correctamente en esta tierra como para el cielo. Tú puedes vivir en esta tierra como para la tierra. Dios quiere que vivas en esta tierra como para el cielo. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y oramos a Dios? Señor, cuántas gracias te damos, Señor, porque uno de los grandes hombres dice en una de tus cartas: aunque ustedes sepan estas cosas, yo no dejaré de recordarlas. Señor, y qué bueno es refrescar principios, un pasaje tan poderoso, Señor, como lo usaste a través de Pablo, que nos dijo: los ruego, les suplico, consideren ser renovados por la transformación de nuestras mentes. Señor, tú más que nadie quieres que nosotros comprobemos las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, que tú has preparado para nosotros. Señor, gracias por esta gran cantidad de hombres, Señor, que ellos cada día puedan tener una mente equilibrada con juicio, actitud y hábitos. Que tú entres, Señor, en sus mentes y hagas una reingeniería y pongas nuestros pensamientos a fin de actuar decentemente y en orden, Señor. Gracias por tus principios, gracias porque nos quieres utilizar. En el nombre de Cristo, amén.